Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más a uno de estas oraciones que hacemos mucho gusto con todos ustedes. Este día vamos a continuar con esta segunda etapa de los programas que hablan sobre algunas cuantas preguntas que Dios le dirigió a sus apóstoles y a las personas con las que él vivió en ese tiempo. Pero para ello, antes vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creemos, Señor, que tú nos hablas de muchas maneras. Dirígenos a la luz de tu palabra por el camino de la justicia, el amor y la fidelidad a Dios dentro de tu iglesia. Que tu palabra, Señor, nos ayude a entender el sentido de la vida que tenemos. Amén. Muy bien, y como les decía, hoy vamos a seguir con los temas de las preguntas. Hoy vamos a analizar un poquito de la pregunta que él le dijo a sus apóstoles, específicamente a Pedro, que dice, ¿por qué dudaste? Y para ello vamos a leer esta cita bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, Jesús hizo subir luego a sus discípulos en el barco y que pasean antes que él a la orilla del lago. Mientras despedía a la gente, después que la despidió, subió solo a un monte para orar. Cuando vino la noche, estaba allí solo. El barco en medio del mar era combatido por las olas, porque el viento era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino hacia ellos andando sobre el mar. Cuando le vieron andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¿es un fantasma? Y de miedo comenzaron a dar voces. Pero Jesús les habló al instante y dijo, tengan buen ánimo. Yo soy, no teman. Respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Descendiendo Pedro del barco, andaba sobre el agua para llegar a Jesús, pero sintiendo la fuerza del viento, tuvo miedo y, se empezó a hundir. Y dijo a voces, Sálvame, Señor. Jesús extendió la mano, le tomó y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron al barco, cesó el viento. Los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, Verdaderamente eres Hijo de Dios. Atravesando el lago, fueron a la tierra de Genesar. Después que le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra y le presentaron todos cuanto padecían algún mal. Le rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su vestido, y cuantos la tocaron quedaron sanos. Palabra de Dios. Muy bien, aquí hemos visto esta parte precisamente en la que los discípulos tenían varios días, fueron a pescar y tenían varios días en que estuvieron andando sobre estas aguas. Y en una de esas noches se les apareció Jesús ahí cerca, pero los discípulos no lo reconocieron. Y cuando empezaron a sospechar que era él, Pedro le pidió una prueba y le dijo, Señor, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Pero pues Cristo es muy amoroso y él nunca nos rechaza. Y entonces Cristo le dice a Pedro, ven. Hasta que le dice ven, Pedro se sintió seguro y avanzó hacia él. Sin embargo, aunque iba caminando, la tormenta seguía, los aires seguían, y en este movimiento de Pedro empezó a haber temor, porque ya no se sentía tan seguro por el contexto y la situación en que estaba viviendo. ¿Y qué pasó? Pues por el mismo miedo del agua y del aire empezó a hundirse otra vez. Al principio Pedro estaba muy confiado en Jesús, estaba 100% confiado en Jesús. Sabía que aunque sonara algo imposible, iba a poder caminar a través de esas aguas e iba a alcanzar a Jesús. Pero algo sucedió y el miedo lo invadió y provocó que él desconfiara. Entonces, al hundirse, pues Pedro pidió el auxilio de Jesús y le dijo, sálvame, Señor. Jesús lo tomó de su mano
y le dijo a Pedro que era un hombre de poca fe. Y ahí fue donde le pregunta, ¿por qué has dudado? Bueno, nuestra fe siempre es muy inestable. Pese a que con su ayuda podemos hacer grandes milagros, nuestra fe siempre es muy desbalanceada y es la naturaleza de todos los hombres, que nos dejamos llevar por nuestras debilidades, que, que nos dejamos perder por nuestras emociones y en aquellos peligros que a veces nos acompañan a lo largo de los días. Eh, en estas hay muchas tormentas y situaciones en las que vamos pasando y que preferimos mejor escondernos a pedir auxilio de Dios o a ser valientes y enfrentar esas situaciones. Entonces, pues es muy inestable nuestra fe. Pero pues no debería de ser así realmente. La fe de un cristiano debe caminar hacia ese Jesús, hacia el Cristo que nos tiende la mano, hacia ese Jesús resucitado, que sin importar las tormentas, el viento, los peligros, pues nosotros debemos de confiarnos 100% a Él y que Él nos va a sacar de esas tribulaciones, porque Él siempre nos va a tomar de la mano, pero debemos de tener confianza. Así como Pedro tuvo confianza en Él en un principio, bueno, esa confianza deberíamos de tener siempre, no solo al principio, no solo en algunos momentos, sino siempre, tener confianza en Él, en su palabra y en su amor, porque si no lo que sucede es que nuestra barca va a naufragar y, y muchas veces aunque va naufragando, no volvemos a pedir a Dios, a Cristo que nos tome de la mano. Así igual, bueno, en este pasaje también habla que Jesús se le apareció a los discípulos, se le apareció a Pedro sin que ellos lo esperaban. Ellos no esperaban que se les apareciera ahí un hombre y que mucho menos fuera Jesús. Eh, Eso de repente los asustó, pensaban que eran fantasmas o que eran cualquier otra cosa, ¿no? Hasta que lo reconocieron. Así muchas veces también pasa en nuestra vida que no nos damos cuenta que Él se está haciendo presente en nuestras vidas y muchas veces hasta lo ignoramos o lo dejamos pasar como cualquier otra situación y no, muchas veces pues Él aparece sin que nos demos cuenta y, y si nos diéramos cuenta en esos momentos retomaríamos la seguridad que muchas veces nos hace falta porque olvidamos que Él está con nosotros. Por eso creo que es momento de tomar acción y arriesgarse a que sin importar las críticas o, o, o no excusarnos de que no tenemos tiempo, de que no tenemos los medios, podemos hacer buenas acciones y buenas obras que demuestren esa mano que nos tiende Cristo, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, porque a veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos la piedra y hacemos que nos metemos más en ese miedo y en esa angustia por no querer dar un paso más allá. Si bien fue un milagro tal cual que Pedro pudiera caminar por las aguas, bueno, ¿quién dice que de la mano de Dios nosotros mismos no podemos hacer milagros? Pero eso es algo que en lo que dudamos, en lo que no creemos y entonces lo perdemos de vista simplemente. Por eso, de repente si nosotros no podemos ver que esos milagros existen, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que nos ha dejado el propio Jesús? Pues es la oración precisamente. Si a veces nos damos cuenta que no podemos sobreponernos a una dificultad o a una enfermedad, bueno, pues entonces ora y seguramente eso te va a causar mayor tranquilidad y sobre todo esa oración debe de ir 100% con la confianza que le tenemos a Dios, a Cristo y no dudar para nada en que Él nos va a ayudar y en que nos va a tender esa mano precisamente. En esos momentos de oración, de no olvidarlo y que también ahí mismo le podemos pedir auxilio, que nos salve Dios por todas esas cosas que nos dan intranquilidad, porque Dios siempre nos extiende su mano y nos abraza pues para proveer nuestro camino con mejores cosas. Pero
Pero así como Pedro, pues aunque nuestra fe es débil, no debemos dudar, porque si no dudamos, porque si dudamos más bien, va a parecer que Dios no es nuestro camino, o que no lo queremos seguir, o que no estamos decididos a encontrarnos con Él. Entonces, básicamente este es el mensaje, el poder retomar esfuerzos y acciones, el poder unirnos a la palabra y al amor de Dios para, para fortalecernos y para que en una de esas Cristo no nos pregunte ¿por qué dudaste? Imagínense llegar al cielo y que además de tu lista de las acciones que omitiste o tus malas obras, que te digan, no, y en este momento que tenías miedo o que pasó esta circunstancia, ¿por qué no confiaste en mí si ahí estaba yo, no? ¿Por qué no confiaste en mí a través de esta persona? ¿Por qué no confiaste en mí a través de la iglesia si estaba ahí? Y imagínense que llegáramos al cielo y nos preguntara eso. Creo que sería muy, muy feo, muy triste tal vez, ¿no? Entonces es alimentarnos nuestra fe, y creo que con estos mensajes, bueno, poco a poco nosotros podemos ir reflexionando y sobre todo haciéndonos el hábito, porque también es algo que tenemos que hacer y no solo de a veces, sino de siempre. Entonces, bueno, ahí está la invitación, y ya para finalizar, les tengo aquí una oración precisamente que es para seguir esos pasos que nos unen a Dios, a unirnos a la confianza, y que bueno, creo que su camino, el seguir su camino es lo mejor que nos podría pasar, pero nos falta esa fortaleza, esa fe, y hay que orar, y hay que pedir por ello y estar seguros de que eso puede ser verdaderamente posible. Entonces sigámonos poniendo en sus manos. Y bueno, les voy a decir la oración. Jesús, creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y hoy, al igual que llamaste a Pedro, me llamas, porque quieres tener un encuentro conmigo en la oración. Mi camino no siempre es el camino que nos has mostrado. Por eso, pido la intercesión de María para seguir su ejemplo, de no dudar nunca y siempre seguir el camino que me propones. Amén. Muchas gracias por seguir nuestros videos. Suscríbanse a la página, encontrarán muy buenos contenidos de todos los compañeros que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y nos vemos en la próxima.